Muy buenas a todos y a todas Wargamers. Aquí Manu desde Málaga Wargames. Seguimos con la génesis de Warhammer 40.000. Vamos allá con Rogue Trader. Muy bien, pues vamos a ello. Antes de nada quiero comentar un par de cositas. Subí la primera parte del vídeo porque quería que me comentaseis primero cuánto os interesaba profundizar en el tema. Y bueno, he tomado un par de notas de los comentarios, ¿vale? Aclararos que esa es la segunda parte del vídeo. Si estáis viéndolo sin haber visto lo anterior, os recomiendo echarle un vistazo, ¿vale? Lo pondremos en la descripción. Muy bien. Quería hacer también un par de aclaraciones sobre el vídeo anterior. Se me pasó, y le agradezco a Max que añadiese en las notas cronológicas la importancia del Gathering Storm como broche final de séptima, ¿vale? Es una cuestión importante en cuanto al avance del trasfondo y al giro que da de séptima a octava, y nos pararemos sobre ello más adelante. Entonces, gracias Max por el aporte aclaratorio al vídeo. Vale, y bueno, luego la corrección que ya estaba incluida, pero que lo quería comentar, ¿no? La primera novela de la herejía de Horus es de Dan Abnett y la segunda de Graham McNeill, la de Falsos Dioses. Que personalmente, aunque ya me pararé sobre ello, veo que hay quien me ha comentado cosas sobre que le gustaría hacer, ver resúmenes aquí sobre los libros de la herejía de Horus y tal. Los tendrá, que no se preocupe. Es que personalmente me parece que los libros de la herejía de Horus tienen algunas incongruencias o están un poquillo mal enlazados a veces por el tema del cambio de autor, ¿vale? Así como comentario. Y por último, bueno, un suscriptor o alguien que ha visto el vídeo que me ha comentado que tengo que mejorar la locución porque se duerme escuchándome. Bueno, lo siento, intentaré ir entonando un poquillo más y haciéndolo todo un poquito más ameno. Muy bien, pues sin más, vamos a introducirnos de lleno en el vídeo y vamos a pararnos en la portada del Rogue Trader, ¿vale? Lo primero es el título. Los Rogue Trader, ¿vale? O comerciantes independientes, como se ha traducido al castellano, son algo así como los Cristóbal Colón del Imperio, del milenio 40.000, ¿vale? Son gente a la que se le dota de una tripulación, una nave, y se le da autoridad para comerciar y explorar nuevas fronteras del espacio. En nombre siempre del Imperium, por supuesto. Muy bien, pues en la portada de la primera edición de Warhammer 40.000, Rogue Trader, que os he contado lo que significa para que os hagáis una idea de, bueno, del concepto, digamos, de aventura mezclada, una especie de western espacial, ¿no? Mezcla muchos conceptos y tiene una estética, pues bueno, que embrionariamente se parece a Warhammer 40.000, pero que como os decía en el otro vídeo es bastante ochentera, ¿no? Podemos ver a marines espaciales de los puños carmesíes en una especie de última resistencia, que esto más adelante pasará a la historia como la identidad fundamental de los puños carmesíes, contra orcos, ¿vale? Para quien no lo sepa, los puños carmesíes están al borde de la extinción por culpa de la mala suerte y de los orcos. Pero eso ya lo iremos viendo más adelante. Yo os soltaré alguna de estas perlitas en los vídeos por el tema de que vamos viendo cosas que está bien comentar, pero que luego se profundizará sobre ellas, ¿vale? Muy bien. En la contraportada tenemos este texto que nos han descrito durante tantas ediciones, ¿vale? Durante más de 10.000 años el emperador se ha mantenido inmóvil en el trono de Terra, y bueno, esa introducción y todo lo que cuenta después, ¿no? De que ser un hombre en estos tiempos tan oscuros es solo ser uno entre miles, la galaxia es un lugar enorme y tu nombre no será recordado, hagas lo que hagas, ¿no? Todo ese rollo grimdark que ya tiene su nacimiento en esta primera edición. Pues estamos ante un libro extenso, ¿vale? La primera edición, tened en cuenta que estaba más pensada para rolear batallas de alguna manera que para ser un juego de estrategia de batallas grandes
tal y como lo conocemos ahora. Lo siento por el sonido del ladrido del perro, ¿vale? Pero es que no puedo evitarlo. Llevo un rato intentando grabar sin que suene y no hay manera de que se calle. En fin, disculpadme. Vale, proseguimos. Si veis el libro, ¿vale? Que es una lectura que, como os he dicho en los otros vídeos, os recomiendo porque es muy, muy divertida. Podemos ver la estética que tenían las miniaturas y la primera presentación que nos hacen de las razas, ¿vale? Tenéis ahí a la primera versión de los Eldar, los Squats, los míticos Squats, unas especies de lagartos espaciales que se llaman Slang, ¿vale? Tened en cuenta que esto coge muchos elementos del Warhammer Fantasy de aquella época, que todavía era muy embrionario. Que más adelante no sé si se transformarán en los Jocaero. Bueno, son elementos del trasfondo que están más sin desarrollar, ¿no? Se les menciona y se hace una especie de trasfondo de, bueno, son alienígenas, desconocidos, súper tal, pero no se ha desarrollado mucho ese trasfondo hasta ahora. Y tenéis ya los primeros capítulos de Marines Espaciales, ¿vale? De hecho, en la portada aparecen los puños carmesíes y aquí tenemos una foto de una especie de escuadra de ángeles sangrientos, ¿vale? Los capítulos de Marines Espaciales es de lo primero en surgir en Warhammer y para la gente que dice que es cierto, ¿no? O sea, en parte tienen razón, pero que los marines espaciales son como el centro de Warhammer y son a los que más importancia se le da porque son los que más han vendido. Bueno, hay que tener en cuenta que sí, que tienen razón en eso, ¿no? Pero en su origen, joder, está la portada y hay mucha información y mucha profundidad sobre los marines espaciales, ¿no? Entonces yo creo que desde un principio era la idea de Rick Priestley, los autores originales, que pudiésemos digamos centrar todo el universo en torno a estos marines espaciales, ¿no? Que, como vais a ver, en esta primera edición están concebidos de una forma muy distinta, ¿vale? No existe el abismo tan enorme que hay, tal y como entendemos ahora el trasfondo entre un Astartes y un humano, pero en eso nos vamos a parar más adelante. A destacar la miniatura del Dreadnought. Muy, muy curiosa, ¿no? Como breve mención de las reglas del libro de primera edición, comentaros que me ha llamado la atención que ya existan conceptos que se han mantenido hasta octava, incluso, como es lo de la coherencia de unidad, ¿no? Bueno, luego tenemos, por supuesto, las tablas para herir, para impactar, y digamos el tema de los atributos. Tened en cuenta que esto es bastante más complejo que las reglas que tenemos ahora, al contrario que el trasfondo no ha ido desarrollándose y enriqueciéndose, sino que se ha ido simplificando, ¿vale? Porque ha evolucionado hacia otro tipo de juego. Esto ofrece un juego bastante más complicado y bueno, difícil de jugar, ¿no? Muy bien. Vamos a centrarnos en el trasfondo. Es que hay tantas cosas curiosas en este libro que no puedo dejar de mencionarlo, ¿no? Fijaos en esta foto de aquí del primer Leman Russ. El primer Leman Russ, que es un marine espacial del capítulo de los lobos espaciales, pero que es ese señor con tan mala pinta de ahí. Nos centramos en el trasfondo entonces, ¿vale? En el libro, cuando termináis toda la extensa sección de reglas, tenéis un apartado que se dedica exclusivamente al trasfondo y que te habla del background del juego, ¿no? Para que puedas ambientar tus partidas, etcétera, etcétera. También mencionar que se me ha pasado toda la extensa sección que hay describiendo el armamento, ¿vale? Y lo que decía en el vídeo anterior y lo que apostillaba Max de cómo están concebidas las armas y lo fuertes que son la mayoría de armas especiales en esta edición. Aunque bueno, no podéis pensar, no podéis extrapolar estas reglas a las de la actual edición, ¿no? Porque es todo muy distinto, pero bueno. Como nota curiosa, insisto en que es una lectura para mirarla si tenéis un rato, aunque solo sea por decir, ¡guau! Qué fuerte, ¿no? Cómo ha ido cambiando el juego. Claro que hace bastantes años. Muy bien, pues la sección de trasfondo
¿vale? Se llama La Edad del Imperio. O sea, insisto, es verdad que el trasfondo de Warhammer 40.000 a veces peca un poco de imperiocentrismo y se ha hablado de que es lo que más convence por las ventas y todo eso. Pero pensad una cosa, según mi manera de verlo, es muy difícil identificarse o concebir adecuadamente lo que nos cuenta el trasfondo que es un Eldar. Imaginaos ver el mundo desde la perspectiva de un Eldar, ¿no? Es muy difícil. Nos pararemos sobre ello más adelante cuando hablemos del trasfondo de los Eldar en concreto y también sobre la disformidad, ¿no? Porque en mi opinión están muy relacionados. O bueno, yo qué sé, desde el punto de vista de un orco, aunque bueno, los orcos es un tema bastante sencillo, ¿no? Si alguna vez, bueno, sois personas violentas y os emborracháis y os entusiasmáis mucho con alguna movida animosa, sabéis que los orcos están basados en los hooligans ingleses de fútbol. Al menos eso han comentado algunos autores, ¿no? Que les dieron ideas para concebir a los orcos. Pero bueno, todo este rollo viene a justificar desde mi punto de vista, ¿vale? Que lo normal es que el trasfondo de Warhammer 40.000 gire en torno al imperio del hombre y sea la humanidad la que define al resto de razas por comparación, ¿vale? Digamos, los orcos son más simples que los humanos, más violentos, etcétera, etcétera, y por lo tanto no tienen tanto reflejo en la disformidad, y los Eldar pues son mucho más complicados, mucho más sensibles, tienen una capacidad de sentir y de contemplar aspectos del universo, del arte, de las pulsiones vitales, ¿no? Que nosotros no podemos ni llegar a oler. Y bueno, es muy difícil intentar plantear la historia desde un punto de vista alienígena. Entonces es normal. Como decía, aparte de que, bueno, esa es mi opinión, luego el Imperio y los marines espaciales en concreto siempre ha sido lo que más vende. Y la cuestión, al margen de mi opinión o de las ventas, es que el trasfondo se hizo así desde un principio, ¿vale? La Edad del Imperio es como se define el trasfondo desde el primer libro. Y bueno, te habla del Imperio de la Humanidad, en el que tiene gracia porque parece que conforme han pasado las ediciones y el trasfondo ha avanzado, y ahora que estamos en octava y tenemos a la cicatriz Maledictum partiendo en dos la galaxia y el Imperio más acosado que nunca, en la vida real el Imperio ha ido decayendo también, ¿no? Porque en Rogue Trader el Imperio, bueno, es una civilización jodida en la que vivir, ¿vale? No es ninguna Arcadia feliz. Es un régimen opresivo, dictatorial, que exige un sacrificio tremendo para mantener su maquinaria de guerra y al emperador con vida. Y bueno, y muy basado en la supervivencia pura y dura, ¿no? Pero aquí te lo describen en este trasfondo como una superpotencia no tan en decadencia como vamos a ver a partir de este libro, ¿vale? Está más asentada. Tened en cuenta, voy a sentar unos precedentes y a partir de ahora voy a hablar con algo más de organización, ¿vale? Siendo un poco más fiel a los apartados del libro. Tened en cuenta que en primera edición, en Rogue Trader, no existen los demonios, no existen los dioses del caos, no existen las legiones traidoras de marines espaciales, no existen los primarcas, porque los marines espaciales no son exactamente los marines espaciales que nosotros conocemos del resto de trasfondos, y aunque el emperador está en el trono dorado, no hubo herejía de Horus, no está el caos. Entonces imaginaos Warhammer 40.000 sin el caos, ¿vale? Las amenazas para el imperio son los alienígenas, pero el imperio es mucho más sólido, está mucho más consolidado y no tiene todos los problemas y todas
toda la guerra civil y, bueno, toda esa situación tan chunga que tiene en el 41º milenio al uso, ¿no? El que se cuenta a partir de segunda edición. Vale, nos vamos a ir centrando ahora apartado por apartado, ¿vale? Y más adelante en el vídeo pues os comentaré todo lo que cambia segunda edición con respecto a este primer boceto del lore de Warhammer 40.000 en Rogue Trader. Y para ello lo primero va a ser describir la galaxia, ¿vale? Que es donde tiene lugar al fin y al cabo nuestra historia. Vale, la descripción de la galaxia que hace Rogue Trader se ha mantenido bastante parecida durante el resto de ediciones, ¿vale? Es un sitio inmenso del que el Imperio del Hombre domina 1 millón de mundos, siendo el más amplio y el más grande. Sin embargo, es un sitio en el que las distancias que separan unos mundos de otros pues son enormes, ¿vale? Y aquí es donde entra la disformidad. Bueno, hace mención también a la cantidad de mundos y de sistemas estelares distintos que hay dentro del Imperio y, bueno, y fuera de él, por supuesto. Las zonas sin explorar pues también son infinitas, ¿no? Daos cuenta que el trasfondo de Warhammer 40.000, vaya, ya está el perro otra vez, perdonadme, lo que quiere crear es un trasfondo, un background en el que las posibilidades sean infinitas, ¿vale? El espacio es inconmensurable, entonces puedes imaginar cualquier cosa, como conflictos interestelares en los que ambientar las batallas o nuevos mundos para explorar por parte del Imperio. En fin, el telón de fondo quiere ser inmenso precisamente por eso, ¿vale? Entonces tenemos que la galaxia contiene un montón de sistemas distintos, un montón de estrellas distintas, muchas de las cuales contienen sistemas habitables, o eso se cree, y solo unas pocas de estas han sido exploradas, ¿vale? Y luego pues otra parte importante de las que han sido exploradas son parte del Imperio. Muy bien. Como os digo, ¿cómo solucionan la cuestión de viajar entre distancias tan enormes en la galaxia? Pues con la disformidad, ¿vale? Y la disformidad en esta edición, en el, digamos, embrión de lo que será el trasfondo de Warhammer posterior, os quiero adelantar, por cierto, pequeño inciso, que el próximo vídeo que trataremos será íntegramente sobre la disformidad, ¿vale? Entonces, cuando os hable de la disformidad ahora con Rogue Trader y como vamos a comparar más adelante con segunda edición, en este mismo vídeo no me voy a meter demasiado en Honduras, porque el siguiente vídeo va a hablar de la disformidad casi exclusivamente, ¿vale? Me voy a centrar mucho en eso y en lo importante de su concepción para entender el universo de Warhammer 40.000. Fijaos que esta primera edición parece más sosa, por así decirlo, o en este sentido, ¿vale? En el sentido del tema de la disformidad, porque la disformidad, como ya os he dicho antes, no está habitada por demonios, porque no existen los dioses del caos. Entonces te la describe como un elemento extraño, una realidad sin leyes físicas, pero que se parece un poco al océano, ¿vale? Tened en cuenta que el símil del viaje espacial se hace mucho con lo que suponía viajar por el mar o por el océano antiguamente, ¿no? Que era pues una inmensidad tremenda sin puntos en los que apoyarte, y tú salías ahí a la aventura y te tenías que guiar de un buen navegante y de la suerte también y rezar porque las mareas fuesen propicias para llegar a buen puerto, ¿no? Como se suele decir, de ahí la expresión. Pues esta disformidad se parece bastante más... Bueno, todas se parecen al océano en realidad, en todas las ediciones, el símil es muy parecido, solo que esta no está tan poblada de monstruos, ¿vale? Ni es un elemento tan hostil que además amenaza con engullir el resto de la galaxia. Aquí te describe la disformidad. De hecho, te viene a decir que es imposible entenderla, igual que en el resto de ediciones, y que es cosa de un loco entenderla, pero sí que te hace hincapié en que es algo así como el plano en el que los psíquicos
del que los psíquicos extraen su poder, ¿vale? Y que tiene algo que ver con lo espiritual, que no está muy claro, pero parece ser que haya una relación intrínseca entre el espacio real y la disformidad y digamos el alma humana, por así decirlo, y su cuerpo, y que puede estar relacionado pero que no se entiende del todo. Entonces, bueno, luego te describe el tema de los portales y puertas de disformidad, de las tormentas de disformidad, ¿vale? Hay diferencia, por ejemplo, entre portales de disformidad y puertas de disformidad. Los portales son como sucesos en plan agujeros de gusano, ¿vale? A través de los que acceden criaturas de disformidad como unas, porque bueno, sí que hay criaturas de la disformidad en esta edición, pero no son los demonios, ¿vale? Son otras, como los esclavizadores, que igual os suenan. Los esclavizadores son unas criaturas que yo me he dado cuenta, yo las conocía, pero releyendo el Rock Trader me he dado cuenta de que aparecen desde primera edición, que son unas especies de criaturas que acceden al plano real a través de la mente de los psíquicos. Esto es así, ¿vale? Es como la primera versión de la posesión demoníaca, aunque luego más adelante se va a diferenciar, ¿no? Los demonios son una cosa y los esclavizadores otra. Son, bueno, una especie de criaturas a las que se les da cuerpo en la disformidad, no sé a partir de qué sentimientos o de las emociones de qué raza, pero están ahí, ¿no? Y atraviesan la disformidad al plano real a través de la mente de un psíquico, poseen su mente y luego se propagan como una plaga, ¿vale? Entre los mundos humanos y la lían bastante parda. Es una criatura interesante, de estas de las que os digo que no hay demasiado trasfondo escrito, ni tienen tanta importancia, pero de las que se mencionan a veces en plan, ¡buah! Hay muchas amenazas para los humanos en el espacio, tanto real como inmaterial, ¿no? No está solo el caos y las razas con códex, por así decirlo. Hay mucho más telón de fondo en el que, si a alguien le interesa, pues podemos escarbar un poquillo, ¿no? A ver qué nos cuenta. Vale. Una vez descrita la disformidad, hay que hacer mención especial a dos elementos del imperio, ¿vale? Que están intrínsecamente relacionados con la disformidad y que son los que les permite moverse a través de ella, que son los navegantes, que aparecen ya así tal cual en primera edición. Los navegantes son una, digamos, desviación genética de los humanos, una mutación, que tienen como una especie de tercer ojo, ¿vale? Por así decirlo, no literalmente, pero tienen un tercer ojo que les hace poder orientarse en la disformidad, percibirla de alguna manera como un sitio con puntos cardinales y con cierta estructura. No es que la entiendan ni que formen parte de ella en absoluto, porque no es asequible para la mente humana, pero tienen una especie de intuición ultraterrena sobre cómo moverse en la disformidad y hacia dónde. Pero para ello, y este es el otro elemento, necesitan guiarse del faro del Astronomicon, ¿vale? El Astronomicon, que ya aparece en primera edición, es la conciencia del emperador de la humanidad, que, digamos, es la luz de su conciencia, de su alma inmortal en la disformidad, y que tiene un alcance desde lo que se entiende como el centro de la galaxia, porque es a partir de donde se guían, sale de Terra, y bueno, tiene cierto alcance, ¿vale? Abarca bastante parte de la galaxia, pero no toda. Por eso la franja este de la galaxia, por ejemplo, está inexplorada y solo se aventuran pues los más osados, porque allí no hay puntos de referencia por los que guiarse cuando das el salto a la disformidad, ¿vale? Esto en lo que me estoy parando más, y os doy algún detalle extra, es porque va a seguir más o menos igual en todas las ediciones de Warhammer 40.000. Todo esto en cuanto a la geografía de la galaxia y cómo funciona el viaje espacial y todo, ¿vale? Esto es, digamos, la primera versión y no va a cambiar demasiado. Va a tener pues más detalles y más cuestiones relevantes, pero esto es prácticamente la base y sigue igual.
Una vez hemos visto cómo es la galaxia y la disformidad, empezamos a ver lo que ya es un clásico en las ediciones de Warhammer, ¿no? Que te describe la monolítica estructura del imperio del hombre. Cómo funciona la jerarquía imperial, ¿vale? Los distintos adeptus o cuerpos administrativos o militares o de otro símbolo en los que se divide el imperio, ¿vale? Que te viene a decir pues que esto ahora mismo en primera edición te lo plantea de una forma y luego se va acrecentando como casi todo, ¿vale? Hay un pequeño esquemita que lo podéis ver ahí, en el que la cabeza es el emperador, luego tenemos a la Inquisición, que se desarrolla un poquito más adelante, y el Adeptus Terra, que está formado por el Adeptus Custodes, el Adeptus Mechanicus, el Adeptus Arbites, el Adeptus Astronómica y el Astra Telepática. Como sabéis, y si no sabéis yo os lo digo, el Adeptus Terra en un futuro no va a englobar, por ejemplo, a los Custodes, ¿vale? Ni al Mechanicus. El Adeptus Mechanicus y el Custodes son poderes aparte por derecho propio fuera del Adeptus Terra. El Mechanicus, de hecho, el Adeptus Mechanicus y Marte forman junto con el Imperio una especie de confederación, pero sobre todo en la práctica, en la teoría se puede entender que bueno, que el Mechanicus está bajo las órdenes de Terra, pero eso no es del todo así, ¿vale? Marte tiene su propia política y su propia jerarquía y son aliados del Imperio, pero no están bajo las órdenes del Adeptus Terra ni de los altos señores que aquí no aparecen, por cierto, y que ya iremos viendo, ¿no? Luego te describe, pues como adelantaba antes, los tipos de mundo que hay en el Imperio, ¿vale? Tenemos muchos que son clásicos, como los mundos agrícolas, los mundos colmena, que albergan a billones de seres humanos, ¿vale? Otros mundos que son industriales o de manufactura, que proveen todo el armamento que el Imperio necesita, que no es poco. Y luego tenemos una mención que se hace también en segunda edición, os lo voy adelantando ya, de planetas medievales. Primero habla de mundos letales, que también los conocemos, que son mundos en los que el Imperio, digamos, los mantiene así y no les interesa cambiar su ecosistema y su estructura porque cría muy buenos guerreros y guerreras en ocasiones, ¿vale? Como Catachan, por ejemplo, que es un mundo de la Guardia Imperial, para quien no lo conozca, selvático, lleno de monstruos y en el que la humanidad pues está muy endurecida, son puros supervivientes y da muy buenas reclutas para la Guardia Imperial. Pero aquí te habla de otros mundos que son mundos medievales, ¿vale? Que digamos, en algún momento tuvieron una regresión hacia una época medieval y se han estancado ahí. Sin embargo, me llama la atención porque habla mucho del tema de la religión y de estos mundos y me hace pensar mucho en el trasfondo que posteriormente se inventará para Lorgar, el primarca de los portadores de la palabra, ¿vale? Tened en cuenta que los primarcas son posteriores a este primer boceto de Warhammer. Bueno, una vez hemos visto todo eso, el libro nos habla del emperador, ¿vale? Del emperador que tendrá probablemente vídeo propio y si no tendrá vídeo propio justo después de la disformidad, ¿vale? Y de explicar algunas cosas que son previas al emperador, pero tendrá vídeo propio porque me parece el elemento central más allá de si sois pro imperiales o anti imperiales. Yo para la gente que es un poquillo hooligan y todo eso, ya les digo que yo soy jugador imperial de toda la vida, ¿vale? Tengo un ejército de cuervos sangrientos que estoy montando, aunque si queréis os haré algún vídeo sobre eso también, porque tengo ganas se lo comenté a Max, de hacer algo de coleccionismo. Y bueno, también tengo senos y herejes, ¿vale? Me estoy preparando un ejército de guardia de la muerte que tengo muchas ganas de darle caña. Vale, perdón por el paréntesis. Insisto, el emperador tendrá vídeo propio. Aquí en primera edición
ya nos pinta el retrato del emperador que conocemos clásico, ¿vale? El emperador en algún momento fue un hombre que respiró y andó, pero siempre fue más que un hombre. Nació en algún momento antes de Cristo, ¿vale? Desde muy pequeño manifestó poderes increíbles y bueno, ya ha vivido, es lo que veremos más adelante, el primer perpetuo o un perpetuo, ¿vale? Dentro de la humanidad. Y ha servido de guía a la humanidad durante muchísimo tiempo. Aunque todo, digamos, mucho de su vida y de tal permanece en la leyenda y en una especie de olvido oculto, no se sabe si deliberadamente por el paso del tiempo, pero en lo que todo el mundo está de acuerdo es en el que él es el que entiende los peligros a los que se va a enfrentar la humanidad en realidad, ¿vale? Y bueno, la ironía de que a pesar de todo su poder y del mandato que tiene sobre 1.000.000 de mundos, pues es una carcasa postrada en el trono dorado, incapaz de siquiera mover los párpados, ¿vale? Entonces, bueno, te viene a decir que su papel es vital porque la energía de su mente es lo que mantiene vivo el faro del Astronomicon, ¿vale? Entonces es vital sacrificar a psíquicos a diario, que es lo que alimenta su alma, porque él ya no puede comer ni alimentarse como un ser vivo normal, ¿vale? Sino que es una presencia pues como ultraterrena. Y hay que sacrificar a diario montones de psíquicos para mantener su esencia en este plano. Sin embargo, nadie entiende muy bien cómo funciona la mecánica del trono dorado o el propio emperador, ¿no? Todo esto es una ironía y además una bastante siniestra, porque pensad que es, no sé, es algo así como, bueno, un emperador que demanda un sacrificio tan directo, ¿no? Tan carroñero, solo para mantenerle vivo hay que alimentarle con almas de psíquicos que se cargan en naves desde todas partes del imperio y se llevan a Terra para ser sacrificados como ganado en un altar. Bueno, insisto, en esto nos pararemos más adelante, ¿vale? Después de hablar del emperador, te describe con algo más de detalle el pequeño árbol jerárquico que hemos visto, ¿vale? Sobre el Adeptus Terra, etcétera, etcétera. Y aquí me quiero parar porque todo esto sigue igual más adelante, pero con algunos cambios y profundizando más. Así que cuando veamos la estructura del imperio, ahondaremos mucho sobre todo esto. En segunda edición ya se amplía un poquito y lo vamos a ver en breve. Y aquí pues bueno, como os he dicho, los adeptus, los colores que viste cada uno, el tipo de... bueno, te vienen además perfiles para jugar con ellos incluso, ¿no? Dentro del juego, que como os digo, pues como es más de roleo, pues viene un montón de información y de tablas y de cosas. La Inquisición ya aparece como un elemento de autoridad independiente en el imperio, lo cual me parece pues curioso, ¿no? Que desde su inicio haya sido concebida así y que son como gente con autoridad para investigar lo que quiera cuando quiera y los encargados en plan con licencia no sometidos a ninguna autoridad, ¿no? Por así decirlo, más que a la suya propia, para investigar dentro del imperio. Entonces es muy interesante. Luego ya, insisto, perdón si me pongo un poco pesado con esto, pero todo lo vamos a ver en detalle más adelante, cómo interviene eso en la política del imperio y un montón de cosas. Vale, los psíquicos. Aquí me quiero parar también porque los psíquicos son como mucho más minoritarios en este trasfondo, por así decirlo, que en el trasfondo posterior, ¿vale? Aquí te viene a decir que, bueno, que hay pocos psíquicos dentro de la humanidad, que son emergentes y que, bueno, suponen a la misma vez que como el futuro de la raza humana, en el sentido de... son un poco los mutantes de X-Men, ¿vale? Te plantea esa dicotomía, en el sentido de que, bueno, pueden suponer una esperanza para la humanidad, pero también pueden suponer una condenación, porque es muy difícil
que desarrollen sus habilidades apropiadamente, con mesura y con cuidado. Y luego si tenemos el dato y el hecho de que hay que sacrificar un montón de ellos al emperador para mantener el imperio cohesionado, ¿no? Y al emperador con vida, pues lo tienen más complicado todavía. Pero fijaos que el tema de la disformidad, de las posesiones demoníacas y tal que vamos a ver en el trasfondo posterior, aquí no es tan grave. Aquí es, bueno, que los psíquicos suponen una amenaza, pero una amenaza latente, y que todavía no se sabe muy bien si va a ser para mejor, si va a ser para peor, para la humanidad, que cada vez haya más psíquicos. Vale. Después tenemos a las legiones Astartes, ¿vale? El Adeptus Astartes, que ya tiene su nombre original, pero cambia bastante. En esta edición los marines espaciales que nos presentan, aparte de la estética tan chunga que tienen, ¿no? Tan siniestra, que si lo veis no tiene mucho que ver. En este sentido sí es más oscuro, en el estético, como os decía yo, iba a ser todo más ochentero. No tiene nada que ver con los gallardos héroes que vemos en ilustraciones posteriores, ¿no? Aquí los marines espaciales dan bastante mal rollo. Y te viene a decir que son súper psicópatas. Es decir, que los marines espaciales ideales, ¿vale? Los mejores son tropas reclutadas de los planetas más primitivos y más medievales y más letales del imperio, o incluso de bandas de criminales psicópatas de los mundos colmena, que van a ser los candidatos ideales para crear marines espaciales, ¿no? Se les va a inducir un entrenamiento psicoconductivo, se les va a mejorar biomecánicamente y tal, y tienen como mejoras, pero no son el salto adelante o todo ese potencial humano, no tienen la sangre del emperador. Aquí son otra cosa, en primera edición. Son diferentes de los humanos y se organizan en pequeños también fuerzas de choque y tal. Digamos que hay elementos comunes, ¿no? Pero no son los marines que nosotros conocemos. Y sí que les dan el nombre ya, pero por su ferocidad y falta de piedad, de ángeles de la muerte, ¿no? Yo, si veis las fotos de marines que de primera edición, no me los imagino demasiado pensando en plan coraje y honor como los ultramarines de Gilliman, ¿no? Del 41 milenio posterior. Además, la estética es súper llamativa. Como podéis ver, una fortaleza monasterio es literalmente, ¿vale? Un monasterio románico con forma de cruz, que alberga pues un subterráneo con habitaciones y silos de misiles y armamento y tal. Pero me parece súper llamativo que la estética sea tan antigua, ¿no? La fortaleza monasterio es literalmente un monasterio. Es un monasterio tal cual, en el que albergan pues psicópatas condicionados psicológicamente y con mejoras, y los sacan por ahí a matar aliens, ¿no? Luego, pues tenemos el ejército, que viene a ser el embrión de la Guardia Imperial, ¿no? O la Armada Imperial. Y que son, reclutas de los mundos del imperio y tal, y que es como la columna vertebral de la fuerza imperial, ¿no? Por su número, básicamente. Al ser la humanidad un reino tan grande, pues tiene muchos sitios de donde reclutar. Luego te describe el equipo y distintas cosas. Y también hace referencia a... Los engloba dentro, ¿vale? A los asesinos. Tenemos una primera referencia a los asesinos del Officio Assassinorum, que tal cual no existe en esta edición, pero que más adelante veremos que forman parte de la Inquisición y que son un cuerpo súper entrenado de gente muy tocha, ¿vale? Si los marines son un poco como los marines en esta edición, pero con un rollo más oscuro todavía. También te describe a los, digamos, mutantes o abhumanos, como los llaman aquí, que son parte del ejército, ¿vale?
Y te habla de mutantes, hombres bestia, que están, yo creo que sacados, pensados para coger las miniaturas del fantasy de los hombres bestia y usarlos en tus partidas, ¿vale? De Rogue Trader en la época. Y luego tenemos a otras personalidades que sí se han mantenido hasta ahora dentro de la Guardia Imperial, ¿vale? Que son los ogretes, los halflings y luego los squads, que aquí son los enanos de 40.000, básicamente, ¿vale? Para quien no los conozca, son como enanos de 40.000 que tienen una especie de parte aquí en el ejército imperial en primera edición y que luego a partir de segunda pues eran como una especie de facción independiente, por así decirlo. Sobre los squads pues hay cierto trasfondo escrito, pero no está muy desarrollado y lo podremos ver más adelante, ¿vale? En fin, pues esto es básicamente Rogue Trader, ¿vale? Luego de los Eldar también hablan, también cambian mucho, ¿vale? Los Eldar después, aquí te lo describes como una raza de... Son elfos espaciales, pero son más elfos pícaros que los elfos espaciales que nosotros conocemos, ¿vale? Viven en mundos astronave que orbitan en torno a un sol individual. Por supuesto, la caída de los Eldar nunca ocurrió, no son una raza maldita por su alma, son, bueno, gente, digamos, gente antigua del espacio, que habitantes más antiguos que la humanidad, que no habitan mundos y que viven un poco con una política un poco aislacionista, ¿vale? Y que tienen comerciantes y tal, pero son muy extraños. Entonces, bueno, tampoco profundiza demasiado sobre ellos. Sí que te dice que psíquicamente son más sensibles que los humanos y tienen una especie de superioridad en algunos sentidos a la humanidad, ¿vale? Son una raza más... Bueno, ese tema élfico, ¿no? De sentirlo todo más, de tener sentidos superiores y esas cuestiones. Luego tenemos a lo que es la némesis o el enemigo principal de la humanidad, que son los orcos, ¿vale? Que tienen dominios galácticos y tienen una sociedad, pues bueno, en la que los orcos mandan y los Gretchins son como los esclavillos y los criados espaciales, ¿vale? Pero, insisto, no hay demasiado detalle sobre ello. Hay muchas cosas relacionadas con jugar con ellos y tal, y el tipo de organización que pueden tener, pero nada demasiado elaborado. O sea, no se meten en clanes, no se meten en describir la personalidad ni la historia de los orcos demasiado a menudo, o sea, demasiado a fondo, perdón. Y bueno, no tiene mucho más, ¿no? Y tenemos también a estos amiguitos que desaparecen posteriormente, ¿vale? Que son los Slan, los antiguos Slan y su herencia. Y te dice que son habitantes de la galaxia, que son ellos como que se proclaman la raza más antigua de la galaxia, ¿vale? Y se parecen un poco a los Eldar que conocemos en el sentido de que tienen, bueno, son los restos moribundos de una raza que antaño fue muy grande y dominó buenas partes de la galaxia y tal, ¿no? Y que aparte pues parece ser que psíquicamente y que espiritualmente son superiores a la humanidad, incluso a los Eldar. Y bueno, que tienen mucho poder en decadencia, pero tampoco se sabe demasiado de ellos, ¿vale? De hecho, no se parecen nada a lo que más adelante veremos como los ancestrales, que son, yo creo que la evolución lógica en el trasfondo, conforme lo van escribiendo, de los Slan hacia adelante, de estos Slan. Y bueno, te describen su fisiología y tal, y no son tan misteriosos ni tan desconocidos como posteriormente lo serán los ancestrales, ¿vale? Pues te dice básicamente que han evolucionado anfibios y bueno, y que por lo tanto pues son la raza más antigua de la galaxia y poco más. Y te menciona también a los Jocaero como primos lejanos suyos, ¿vale? Que bueno, tienen una personalidad bastante especial y controvertida también.
Pero ya os digo, todo esto está más pensado para ambientar un juego de rol así, muy dejando muchas cosas a la imaginación, ¿vale? Que, que describiendo muy bien una sociedad y el impacto que tiene en el trasfondo. Muy bien, pues también tenemos a los tiránidos, ¿vale? Y ya los describen como habitantes de flotas enjambre, pero no suponen tanta amenaza, ¿vale? Sí que te dice que tienen un número desconocido y que vagan por el oeste de la galaxia consumiendo todo lo que encuentran, pero no son más un objeto de estudio, ¿vale? Que una amenaza espantosa e inminente para el imperio. Son una amenaza, pero bueno, la forma de describirlos es más, vaya, que seres más curiosos, hiperadaptables y hiperevolucionados ahí rondando por aquí, ¿no? No es como, ¡buah! Nos vamos a la mierda. Vale, bueno, y luego esto sigue describiendo un montón de criaturas, pero que ya os digo, están pensadas para introducirlas como a modo de máster, ¿vale? Del juego, como enemigos a los que ir abatiendo y tal. De hecho, me apuesto lo que sea y ya os he dicho antes que no soy de esa época, ni tengo tanta información, ¿vale? Bueno, sé que creo que a posteriori surgieron suplementos para complementar Rogue Trader, pero no estoy seguro. Pero aquí describe una cantidad de criaturas tremenda para las que estoy segurísimo de que no había miniaturas, ¿vale? Entonces, ya os digo, todo esto está más pensado para rolear. Pues nada, como os digo, Rogue Trader es a grandes rasgos lo que os he explicado, ¿vale? Las bandas que se montaban podían constar de miembros de muchas facciones o de cualquier raza y era todo pues más un rollo de roleo, como os digo, que bueno, que algo con una estructura tan bien montada, ¿no? Y tan sólida como la del Warhammer 40.000 posterior. Muy bien, pues visto Rogue Trader, ¿vale? Y la estética y explicado más o menos lo que es, vamos a compararlo con el libro de segunda edición, que es el que pinta pues todo lo que se va a desarrollar a posteriori de lo que hasta ahora no aparecía, ¿vale? Incluido, en mi opinión, lo más importante, el caos. Que bueno, aparece ya descrito en toda su extensión, ¿vale? Con todo el lote. Los 4 dioses del caos, legiones traidoras, etc. Muy bien, pues nos vamos a la portada de segunda edición. Tenemos a nuestros ángeles sangrientos, que ya son una legión por derecho propio combatiendo contra los orcos. La autoría de Rick Priestley y Andy Chambers. Y el texto que durante tantas ediciones nos va a introducir a la oscura y siniestra realidad del 41º milenio, ¿vale? Y nos desafía a adentrarnos en él. Pues aquí tenemos ya un paralelismo con primera edición, con Rogue Trader, en el que primero te describe la galaxia, ¿vale? Como digamos físicamente, y luego el warp, ¿vale? O la disformidad, que es como yo le voy a llamar la mayoría de las veces, aunque ahora nos la metan con el Span English hasta en la sopa. Pues, bueno, ya la disformidad no está concebida de la misma forma, ¿vale? Te viene a decir que, bueno, es el Mechanicus, la primera facción humana que ha intentado investigar la disformidad y ha conseguido diseñar motores que puedan atravesarla, ¿vale? Y moverse a través de ella. Y bueno, te la viene a describir igual que un océano, con sus mareas, sus peligros y su potencialidad de hacerte naufragar no solo en el espacio, sino en el tiempo, ¿vale? Y condenarte para toda la eternidad. Así que saltar a la disformidad no es ninguna broma, sobre todo en el sentido en el que ahora pues corres el riesgo de ser consumido tanto física como espiritualmente por los dioses del caos, cuya morada está en la disformidad, ¿vale? Porque ya tenemos dioses del caos, los habitantes más peligrosos de la disformidad con sus legiones de demonios, y
que ya son descritos, y sobre esto y la coletilla pesada de siempre, pero me pararé más adelante, ¿vale? Lo veremos muy en detalle. Son ecos psíquicos de las pesadillas y de los peores instintos de la humanidad, ¿vale? Pues tenemos una primera foto de la galaxia, ¿vale? En la que se ve bastante poquito, no está tan detalladita con sus líneas y sus sectores y sus mundos señalados como en posteriores ediciones, pero tenemos la galaxia ya con el ojo del terror en ella, ¿vale? Que bueno, es un sitio muy chungo desde esta primera aparición que tiene, y los distintos tipos de mundo que tenemos en el Imperio, ¿no? Y bueno, aparte también te habla de mundos alienígenas. Luego tenemos una descripción del Imperio que, como os adelantaba, ya es más pormenorizada, más organizada que lo que es en Rogue Trader, ¿vale? Porque ya el juego y el trasfondo, por lo tanto, empieza a tomar otra dinámica. Entonces tenemos un cuadro dividiendo el Imperio, ¿vale? En el que tenemos al Mechanicus por un lado, al Administratum como cuerpo burocrático del Imperio, y bueno, pues todos los demás sectores en los que se dividen las organizaciones encuadradas dentro de la fidelidad, entre comillas, al Imperio, ¿no? Los altos señores de tierra, los gobernadores planetarios, la Inquisición, la flota imperial, el Adeptus Astartes, el Adeptus Arbites, ¿vale? Luego, como os digo, iremos viendo en detalle todas estas cuestiones. Vale, aquí tenéis una especie de árbol con las competencias, ¿vale? Y la jerarquía del Imperio, que como ya sabéis, pues esto va a ir variando. Fijaos, mención especial a la aparición de los Grey Knights, ¿no? O sea, tenemos la Inquisición, el Ordo Maleus y los Caballeros Grises, todo en el mismo eje, digamos, de la autoridad imperial, y ya veremos que, bueno, eso luego se va a ir complicando, ¿no? Muy bien, pues durante varias páginas nos describe ya, digamos, entramos en el, como os decía, para mí uno de los elementos centrales de Warhammer 40.000, por derecho propio, que son los marines espaciales, ¿vale? Aquí ya tenemos el tema de los capítulos, todavía no habla de legiones, sino que habla de capítulos fundadores, y ya tenemos a los 20 primeros capítulos, o lo que posteriormente serán legiones originales, ¿vale? Con sus nombres, a los 2 desaparecidos, la segunda y la 11ª, y a los primarcas fundadores, ¿vale? Que nos describen más adelante en unas páginas como 20 superhumanos que el emperador crea, ¿vale? Cuando adquiere conocimientos sobre, digamos, la vida y su relación con la disformidad y el poder que ésta puede imbuir, ¿no? Aquí tenemos ya un elemento para ver el tema de la creación de los primarcas y todo eso. Ya ahondaremos en ello. Y bueno, la dispersión de estos por la galaxia por parte de los dioses del caos y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, digamos que el esqueletillo de la historia de la Gran Cruzada y la herejía de Horus ya aparece aquí. Sin embargo, pues Horus en un momento dado traiciona al emperador, la herejía, y la mitad de las legiones se unen a él, ¿vale? Y bueno, aquí ya es Horus el que hiere de muerte al emperador y lo postra en el trono dorado, ¿vale? A costa de morir él, por supuesto, y bueno, luego pues las legiones traidoras, lo que queda de ellas, ¿no? Se huyen al ojo del terror, dando comienzo a la edad del Imperio tal y como la conocemos, ¿vale? Todo esto nos suena muy, muy familiar, pero tened en cuenta que aparece por primera vez en este trasfondo y bueno, me parece una historia montada así bastante chula, ¿no? Para darle profundidad al tema. Antes no sabíamos por qué el emperador estaba como estaba y qué era lo que había pasado, y aquí pues ya tenemos todo el elemento de la traición, lo trágico de que en el punto álgido de la conquista de la galaxia
se le vuelvan contra él y tal, y el final tan siniestro y el giro tan siniestro que ha dado todo, ¿no? Una vez descritos los marines espaciales, te habla de la Guardia Imperial, que tiene un aspecto ya bastante más similar a la Guardia Imperial que nosotros conocemos. Te habla de los distintos regimientos, ¿vale? Introduce la figura de los comisarios. Bueno, ya empieza a ser el Warhammer 40.000 que nos suena, ¿no? Aquí ya no aparecen los squads, sin embargo, en el apartado trasfondístico de la Guardia Imperial. Y sí los halflings y los ogretes. Mención también a las tropas penales, ¿vale? Que han sido durante bastante tiempo, pues, un elemento bastante simpático, a mi parecer, en el trasfondo de la Guardia Imperial. Bueno, simpático desde lo morboso, ¿no? Que es todo Warhammer 40.000. Muy bien. Más adelante te habla de la Inquisición, de los caballeros grises, ¿vale? Y de que son, pues, algo así como marines espaciales apartados y, bueno, encumbrados de alguna manera, ¿vale? Muchos son psíquicos y están a las órdenes del Ordo Maleus, de la Inquisición. Ya te hablan de ellos como cámara militante. Más adelante esto va a evolucionar, ¿vale? La Inquisición va a tener más facetas y más cámaras militantes. La medida del Exterminatus, dentro de las competencias de la Inquisición, ¿vale? Te describe un poco el Arbites y es curioso porque a día de hoy, en la actualidad, ¿vale? Hay rumores sobre que Games Workshop podría articular alguna especie de códex o de tropas para plasmar al Arbites en el tablero. Podría ser, ¿vale? Aquí tenemos a los jueces, que son un poco una copia del juez Dredd, ¿no? De este elemento de ciencia ficción que es el juez Dredd. Y a los Arbites y tal. Psíquicos, ¿vale? Luego el clero del imperio y las hermanas de batallas o el adeptas sororitas. Así como el Mechanicus, ya como... bueno... Y las legiones de Titanis, el Mechanicus ya como... eso, un elemento no tan encuadrado dentro de la jerarquía del imperio, que sí, pero... muy suyo, ¿vale? Son muy suyos los del Mechanicus. Tienen su manera de hacer las cosas y tienen una independencia... por lo menos como la de los capítulos de marines espaciales entendidas en el trasfondo nuevo, ¿vale? Ya tenemos el primer retrato de un asesino Eversor en el apartado de los asesinos, ¿vale? Y te viene a decir, pues, que son parte del oficio asesinorum y que, bueno, son, digamos, el escalpelo, ¿no? De los altos señores de Terra para administrar su política. En fin, pues sigue con el Administratum y con eso te ha descrito, digamos, todo el funcionamiento de la jerarquía del Imperium, ¿vale? Luego nos hablan de los orcos, que ya están divididos en clanes, tienen una personalidad bastante más parecida a la que conocemos, ¿vale? De saqueadores y piratas espaciales que organizan, digamos, algo así como cruzadas, cuyo objetivo básico es la violencia y el saqueo, todo desde una perspectiva, pues, como de desahogo cómico, dentro de lo oscuro y lo serio que puede llegar a ser Warhammer 40.000. Los Gretchins como su raza, digamos, subalterna, ¿vale? Y luego los Snotlings como los subalternos de los Gretchins, ya total. Y bueno, luego pues tenemos los primeros bocetos de digamos las tropas especiales orcas o especializadas, ¿vale? Como son los mecánicos, los estrambóticos, etcétera, etcétera, ¿vale? Después tenemos a los Eldar, ya mucho más desarrollados, con mucha más profundidad y mucha más personalidad, ¿vale? Desde mi punto de vista. Víctimas de la caída, ocasionada por el orgullo y la decadencia de su propia raza. Son un imperio al borde de la extinción, ¿vale? Exánime, completamente
decaído con respecto a lo que fueron en el pasado y bueno, luchando por la supervivencia y digamos introducidos en una disciplina muy absorbente, ¿no? Que no les permita volver a cometer los errores del pasado. Entonces, pues claro, en relación a la caída y a la senda de los Eldar, que es digamos la salvación que han encontrado para evitar, profundizando en la caída, los supervivientes de su raza, que son los más cuerdos, ¿no? Porque los más decadentes murieron, al fin y al cabo. Pues todo el tema del avatar de Cain, las deidades muertas de los Eldar, los aspectos de la guerra, ¿vale? Y la senda del guerrero, los videntes y, en fin, bueno, pues ya un poquito más de variedad, ¿no? Para montarte un ejército con personalidad, los exarcas y arlequines, que sí que te menciona aquí ya la biblioteca negra. Son, al final, los Eldar son, digamos, guardianes del conocimiento prohibido y oculto de la galaxia, que han comprado además con la muerte de su raza prácticamente, ¿vale? Y después de ver a los Eldar y el primer boceto que nos plantean, si os está haciendo corto lo que estoy comentando de las razas, insisto, esto no merece la pena pararse demasiado porque la vamos a ver desarrollada a lo largo de las ediciones incluso y en toda su extensión en un vídeo concreto para cada una de ellas, ¿vale? Y en segunda edición, y claro, esto hay por lo visto bastante gente que lo echa de menos, tenemos a los Squats, ¿vale? Que son los enanos del 40.000, no tiene más historia. Y que bueno, te viene a decir que son de origen humano, ¿vale? Porque en esta edición, y perdón porque se me ha pasado comentarlo detenidamente, ya tenemos un boceto de lo que han sido las eras de la galaxia, ¿vale? En el sentido de la edad oscura de la tecnología, la era de los conflictos, la larga noche en la que toda la diáspora humana a través de la galaxia se queda aislada por las tormentas de disformidad que amainan con el nacimiento de Slanes, por cierto. Entonces, bueno, los Squats pues aquí son descendientes de humanos, ¿vale? Y bueno, te viene pues toda una especie de liga mercantil guerrera, como el trasfondo de los enanos clásicos que solemos conocer, ¿no? De universos de fantasía. Y nada, básicamente son enanos espaciales, mucha gente pues los echa de menos y pues nada, pelean contra orcos, llevan cascos con cuernos y beben cerveza, ¿no? Muy bien. Y por último, penúltimo, perdón, tenemos al caos, ¿vale? Que está pues descrito con bastante riqueza como la condenación última de la humanidad, su reflejo oscuro, ¿vale? Y bueno, en el caso de Slanes también de los Eldars, su presencia y extensión en la disformidad, el tema de los 4 dioses, ¿vale? Que además yo creo que todo esto, por favor, que alguien, quiero decir, si alguien sabe a ciencia cierta que me estoy equivocando o que digo, porque yo es que no conozco al dedillo la cronología. Yo sí sé que para entonces, para cuando salió segunda edición de Warhammer 40.000, Warhammer Fantasy ya tenía estos mismos aspectos más desarrollados, ¿vale? Y que digamos, bueno, se hizo pues un copia-pega de lo que era el Fantasy al 40.000 adaptándolo. De hecho, si conseguís el Codex Imperial y segunda edición, la primera página que describe el tema del caos, tenemos una imagen de guerreros del caos que son de Fantasy, vaya. Prácticamente están montados a caballo y tienen la misma estética que tenían los de Fantasy antiguos. Pero que os decía que si alguien sabe, me dice, pues mira, no, pues el caos en Fantasy se desarrolló de esta manera unos años más tarde o unos meses más tarde. Yo es que la verdad es que no controlo tan al detalle la cronología, ¿vale? Sí tenemos aquí también una imagen impresionante de un berserker de Khorne, marine espacial, traidor, probablemente de los devoradores de mundos, aunque eso todavía no se menciona aquí, ¿vale?
Y bueno, pues describe el tema de, aparte de reglas, ¿no? Para jugar con demonios y tal, pues te describe sus características, su trasfondo, los demonios de cada dios, ¿vale? Y sus aspectos, digamos. Y más adelante pues te habla de los marines espaciales del caos, ¿vale? Que, bueno, pertenecen a los distintos capítulos originales o legiones originales traidoras, ¿vale? Sí que te habla aquí, me he equivocado antes, de que, bueno, los devoradores de mundos están dedicados a Corne, la Guardia de la Muerte a Nurgle, los hijos del emperador a Slanes y los milijos a Zench, ¿no? Y bueno, pues ya está, no entran demasiado detalles sobre ello. Todo eso se va a ir desarrollando a posteriori. Luego tenemos a los tiránidos, ¿vale? Perdón, se me empieza a cansar un poco la garganta, ¿vale? Y bueno, el vídeo está quedando muy largo, así que voy a ir cerrando ya. Los tiránidos son descritos con más profundidad, ¿vale? Los inquisidores han estado investigándolos y bueno, sí que suponen una amenaza tremenda. Aquí ya se sienta las bases del primer contacto, de lo que va a ser la historia de los tiránidos durante muchas ediciones, de la primera invasión a gran escala en el reino de Ultramar, el sacrificio de la primera compañía en Macrash, ¿vale? Y bueno, todo el revuelo que causan cuando aparecen en la escena galáctica. Comentar que los tiránidos con más personalidad y más importancia son los Genestealers, ¿vale? Desde el principio. Aquí ya nos incluyen a los híbridos del culto Genestealer, que a día de hoy son un ejército, una facción propia. Y bueno, toda la estética de los Genestealers es la de todos los tiránidos, ¿vale? De hecho, los guerreros tiránidos son... El dibujo que aparece aquí pues es un Genestealer muy grande con una especie de centauro Genestealer, ¿vale? Son, bueno, pues los protagonistas, ¿vale? De la facción tiránida. Y ya está, poco más. Comentaros que me parece curioso, en esta edición todavía no han aparecido los Eldar Oscuros, ¿vale? Como vimos en tercera edición, son los coprotagonistas junto a los Templarios Negros de la caja, así que me imagino que aparecerían después, pero ya no sé si en esa edición en el trasfondo o con estas cosas son las que os digo que me podéis puntualizar o agradecería cualquier tipo de información extra, ¿vale? Porque no estoy seguro de si aparecen ahí o aparecen en alguna especie de suplemento entre la segunda edición y la tercera o en alguna White Dwarf. Vale, pues bueno, esto ha sido una miradita a las dos ediciones, ¿vale? Al primer trasfondo que nos plantea Games Workshop y al más desarrollado que nos ofrece la segunda edición. Y básicamente pues lo que yo veo de cada una, ¿no? Y lo que me parece curioso. Pues nada, chicos, 1 hora y pico de vídeo. Espero haber contentado a la gente que quería un poquito más de extensión para pintar miniaturas tranquilamente mientras nos escucha. Pediros que nos deis un like y compartáis si os ha gustado, ¿vale? Que sigáis comentándome qué os parecen los vídeos y qué se podría mejorar y qué queréis escuchar. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo.